trasladamos en estos instantes hasta la sala Gustavo Momellona del edificio de comisiones Víctor Raúl Aya La Torre, donde se encuentra un equipo de Congreso Televisión encabezado por nuestra compañera Raquel Salazar. Adelante, Raquel, buenos días. Bien, es importante señalar que en estos momentos se da inicio a la mesa de trabajo de políticas y normas legislativas del agua y bosques y emprendimiento de impuestos verdes para la adaptación y mitigación frente al cambio climático. Esto es organizado por el despacho de la congresista María Elena Foronda, una mesa de trabajo. Veamos. Por tanto, creo que tendrá un gran impacto muy real y tangible. Y se vienen más leyes en favor del medio ambiente y del ecosistema. Ahora mismo estamos en el debate respecto a la reducción del consumo de las bolsas plásticas. Hemos presentado también un proyecto de ley que promueve el uso de la bicicleta como mecanismo de movilidad sostenible, lo que permitirá reducir los niveles de dióxido de carbono en nuestra atmósfera. Y actualmente existen otras muchas iniciativas y esfuerzos que seguramente mis colegas compartirán con nosotros el día de hoy. No puedo concluir sin mencionar y agradecer el apoyo que nos brinda el International Conservation Caucus Foundation. Su participación ha sido clave, no solo para ampliar nuestros conocimientos técnicos en el tema, sino para fomentar entre todos nosotros la sensibilidad ambiental y la visión global que se gesta en el mundo, gracias a la interrelación con otros senadores y congresistas. Por ello, les estamos sumamente agradecidos. Agradezco también y de manera muy especial a Bill, que no nos ha podido acompañar el día de hoy, a Laura, a Fiorella por este esfuerzo, y deseo que el día de hoy logremos establecer compromisos futuros de todos para continuar en nuestra causa desde donde nos encontremos. Bienvenidos. Muchas gracias, congresista. Sí, el congresista Lombardi, aquí hay una silla para él cerca. Bueno, en nombre de Bill también queremos presentar las más sinceras disculpas. Tiene un problema médico en su espina dorsal y no ha podido tomar un vuelo pues de tantas horas desde Washington, entonces presenta las disculpas. Congresista Foronda, muchísimas gracias por acompañarnos a liderar y pues... Bien, en primer lugar, buenos días a todos y a todas. Lo que nosotros estamos ahorita, agradecer en primer lugar la convocatoria que ha hecho nuestros amigos de Caucus para continuar con todo este proceso que hemos iniciado de manera conjunta, multipartidaria, los congresistas de la República sobre un tema que es vital para el país, para la región y para el planeta. Hace más o menos 30 años atrás, ya corrió tiempo, cuando se hablaba de los temas ambientales era un tema marginal, no era ni siquiera uno de las prioridades dentro de las políticas de Estado, menos dentro del marco normativo, pese a la lucha que desde la sociedad civil, y yo provengo de ese lado, me siento muy orgullosa de serlo además, se vinieron impulsando en un conjunto de iniciativas legislativas, reformas, para abrir los espacios de participación, para abrir los espacios de gestión e incorporar ahí un enfoque de desarrollo sostenible y de conservación de nuestros ecosistemas en un país megadiverso como el Perú, ¿no? Donde tenemos muchas oportunidades para poder entender que los temas ambientales no son un tema de moda, no es un tema de arbolitos y pajaritos, sino es un tema de sobrevivencia de todas las especies. Y como tal, sumar esfuerzos concertadamente para lograr un proceso de gobernanza ambiental que haga posible la articulación de políticas de Estado, de participación de la sociedad civil, pero también de emprendimientos de los sectores empresariales bajo regulaciones mucho más estrictas de las que tenemos ahora y que hagan posible un desarrollo con un enfoque de sostenibilidad de acuerdo a lo que dice la política 19 de Estado. ¿Cuánto de eso hemos logrado? Intentamos hacer el año pasado un balance de la gestión ambiental dentro del Congreso de la República con distintas instituciones y veíamos que si bien hay un marco normativo mucho más frondoso que la Amazonía, todavía tenemos una gran brecha entre lo que las normas indican y la aplicación de las mismas. Hay un avance, evidentemente, ya lo refirió mi colega, y yo solamente quería referirme a algunos proyectos y procesos que están en curso y que quizás es un desafío. Uno de los principales me parece que tiene que ver con el tema de la minería.
y de cómo hacemos para que esta minería ilegal, informal, que está generando no solamente impactos ambientales, sino también trata de menores, de niñas, prostitución, destrucción de territorios, pueden seguir implementándose, pueden desarrollarse, pero no de la forma como se está haciendo ahora. Otro tema tiene que ver con el ordenamiento del territorio. Nosotros pensamos que si no tenemos una ley de ordenamiento territorial, hemos presentado una iniciativa legislativa que esperemos se coloque en el debate del Congreso, siempre vamos a tener esta superposición de actividades extractivas, de actividades industriales, que seguramente son muy importantes para el desarrollo económico del país, pero sobre territorios, sobre comunidades indígenas, sobre pueblos de aislamiento de contacto inicial, los famosos PIASI, y se generan conflictos ambientales por esta razón, ¿no? ¿Cuál es la prioridad en función de un territorio para poder desarrollar estas actividades en armonía con el ambiente, pero respetando también los derechos territoriales de quienes habitan en esas zonas, sometiendo de verdad al tema de los procesos de consulta previa y armonizando estas decisiones con la protección ambiental? Es todo un desafío que tenemos como país, el tema del ordenamiento territorial. Otra norma que se aprobó acá en el Congreso es la de protección de cabeceras de cuenca, ¿no? Es una ley que llega a precisar la delimitación de las cabeceras de cuenca, porque no sabíamos dónde empieza y dónde termina. Lo teníamos como referencia y ahorita el ANA está en el proceso de reglamentación para finalmente hacer esa delimitación y ver qué hacemos con las cabeceras de la cuenca, ¿no? Porque muchas industrias mineras se ubican justo en las cabeceras de la cuenca y están generando un conjunto de pasivos ambientales. La región de donde yo provengo, no es un orgullo decirlo, pero tiene uno de los mayores impactos ambientales por tener pasivos ambientales, ocupar sino el segundo lugar de pasivos ambientales mineros, que es el otro desafío que tenemos también para protegernos desde las cumbres hasta los mares. Y otro tema que ha sido tratado y en la Comisión de Pueblos tiene que ver con un proyecto de ley de la congresista Patti Donaire, que ha sido aprobado en la comisión y que supongo pronto entrará al Pleno, que tiene que ver con la protección de la Amazonía, los bosques primarios y su ordenamiento y también la promoción de viveros con especies nativas dentro de las mismas. Hay un conjunto de iniciativas que se han presentado y se han aprobado en normas, algunas de ellas integrales, como los que he mencionado, y otras también declarativas, que van para la protección de ríos, de valles, de bosques, recuperación de ecosistemas, etcétera. Protecciones de la bahía, como la bahía del Ferrol. Y vamos a insistir en una norma que también fue aprobado, pero que por insistencia, no pasó, fue llevada al Ejecutivo y finalmente no se archivó, que es una ley que tiene que ver con el ordenamiento de la zona marino-costera, donde hace poco hemos tenido también un problema que felizmente el Ejecutivo, me parece de una manera bastante serena y con capacidad de concertación en este nuevo gabinete que se ha estrenado, logró que este tema del petróleo versus pesca pudiera detenerse la exploración y explotación de petróleo desde Tumbes hasta Ancash, si no existía previamente todo un proceso de consulta y ordenamiento y regulación. Del tema ambiental podemos hablar todo el día, pero de lo que se trata aquí, me parece, es cómo logramos, a partir de emprendimientos que ya existen dentro de la sociedad civil y también del propio Estado, articular esfuerzos para que esos proyectos se terminen transformando en políticas públicas. Y a partir de allí escalar estos emprendimientos que pueden tener una dimensión muy local a una dimensión nacional. Es nuestra aspiración y en ese sentido agradezco mucho la presencia de mis colegas, de Guido, de Úrsula y también de Miki, y otros congresistas que son parte del caucus, ahí estás, no te había visto, Gilmer, acabas de llegar. El congresista Lombardo. Y también y bueno, y muchísimos otros congresistas más que se están sumando a esta iniciativa que esperemos siga con la misma dinámica en el cumplimiento de la agenda legislativa ambiental, que se articula mucho con otras agendas de defensa de los derechos, ¿no? Porque para nosotros es no solamente un tema de iniciativas e emprendimientos, sino sobre todo de cumplimiento de derechos, sobre todo espero que pronto el Perú, y ahí nos tenemos que poner pilas,
pueda volver a ratificar o suscribir de una vez por todo ante Naciones Unidas el famoso principio 10 de la Agenda 21. Bienvenido a todos y a todas y que sea un diálogo provechoso para nosotros y para el país. Gracias. Congresista, muchísimas gracias. Como ya lo mencionó la congresista Foronda, le damos la bienvenida a los copresidentes y miembros del caucus también, el congresista Guido Lombardi y el congresista Gilmer Trujillo. Entonces, ya vamos entonces a dar paso a la experiencia que tuvimos en la región de San Martín. Y bueno, congresista Torres. Muchísimas gracias. Entiendo, Laura, que han movido un poquito el esquema y les agradezco porque, claro, bajo la coyuntura política en la que estamos, varios de los congresistas que estamos acá presentes estamos tratando de encontrar alternativas y soluciones a la crisis que se está enfrentando. Por eso agradezco mucho que se me haya permitido hacer esta exposición iniciando. Y agradeciendo, por supuesto, a los expertos de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, al Servicio Nacional de Áreas Protegidas y al Instituto del Bien Común y a la Universidad Católica, que el día de hoy nos acompañan y entiendo que van a haber diferentes temas de gran importancia para todos nosotros. Es un placer para mí poder comentar con ustedes, en el marco de la temática, la experiencia y las apreciaciones y conclusiones que nosotros tuvimos como consecuencia de la visita realizada en la ciudad de Tarapoto y las acciones legislativas que desarrollamos desde nuestros despachos. Como muchos de ustedes conocen, nuestras iniciativas legislativas las centramos en la promoción de los modelos asociativos, en la promoción de la micro, pequeña empresa, en la promoción de las cooperativas, entre otros. Por lo tanto, nuestro primer interés era saber cuál era el aporte del modelo cooperativo, por ejemplo, en las iniciativas de conservación del ambiente. Y la respuesta la obtuvimos cuando realizamos la visita de campo en la región de San Martín, en el mes de marzo, junto a otros congresistas, a Úrsula Letona, a Gilmer Trujillo, Armando Villanueva, María Foronda, María Melgarejo, Rolando Reate y muchos de distintos partidos. En esa oportunidad Guido no nos pudo acompañar, pero luego ya se puso al día y al tanto en nuestra visita en Colombia. En primer lugar, visitamos el Instituto de Cultivos Tropicales. Este es un centro de investigación que ha realizado importantes inversiones en investigar el café y el cacao en sistemas agroforestales. Incluso existen alumnos de universidades que se han involucrado en estos procesos de investigación, lo cual es evidente que es sumamente positivo. En aquella oportunidad nos pusieron al tanto de la problemática que existe con el cadmio. Aparentemente es un problema de contaminación muy severo. Y aunque el Instituto de Cultivos Tropicales realiza su tarea con mucha diligencia y está acumulando información y conocimiento valioso sobre su especialidad, no podemos negar que carece de recursos suficientes que garanticen su sostenibilidad. Esto es lamentable, porque el Instituto se las arregló para obtener conocimiento, capital humano, pero no hay recursos que le permitan ser sostenibles a largo plazo. Adicionalmente, pudimos intercambiar con el gerente de la cooperativa agraria cacaotera, Acopagro, que se dedican a la producción del cultivo del cacao y también de algunas especies maderables. Ellos ven toda la cadena productiva, siembra, conservación, cosecha e incluso exportación del cacao. En ese contexto, participamos en una exposición en la que nos mencionaron los retos y desafíos que enfrentan los cacaoteros de la región. Precisamente, un gran problema que identificamos fue que no existen políticas de fomento para acceder a nuevos mercados que puedan generar modelos de negocios sostenibles desde un punto de vista económico, social y ambiental. Durante nuestra estadía, gracias a los colegas de Proambiente GIZ y a la Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de San Martín, pudimos comprender la importancia de los emprendimientos verdes. Asimismo, pudimos conocer la política regional de fomento asociado a la valoración de los recursos naturales y del fomento del ecoturismo. Aunque reconocemos que se hacen esfuerzos importantes desde el gobierno regional, identificamos que para que exista sostenibilidad es necesario que exista una articulación entre los programas y los niveles de gobierno, nacional, regional y local, para que el gasto sea eficiente y se cree un ambiente favorable para los emprendimientos. Por otro lado,
también tomamos conocimiento de la problemática que existe en la gestión de las áreas naturales protegidas como Alto Mayo y el río Abiseo, a cargo del CERNAMP. Aquí identificamos que para mejorar la situación es necesario tener un marco normativo claro, contar con un presupuesto que sea suficiente para que las entidades puedan cumplir con sus funciones. Igualmente, es importante también que se incluya a otros sectores como el Ministerio de Vivienda, Agricultura, Interior, para evitar invasiones y actividades ilícitas en estos territorios. De igual manera, pudimos conocer los alcances del proyecto Red Plus y bastantes otras iniciativas verdes, muchas a cargo de movimientos cooperativos. Es necesario que estos modelos se difundan y repliquen para lograr que la actividad económica y los ingresos de los productores convivan con un ambiente saludable. Como dije, existen modelos de éxito. Lo único que falta es difundirlos en nuestras regiones. Esta visita nos permitió entender que no podemos pensar únicamente en implementar medidas de conservación. Debemos plantear soluciones integrales que concilien los aspectos económicos con otros aspectos como el social y el ambiental. Para ello, se requiere esfuerzo, no solo de un sector, sino de varios sectores trabajando articuladamente. Nuestra visita nos permitió comprender que el desarrollo de nuestras regiones y la valoración de nuestros recursos no se puede dar sin el aporte necesario de la academia, de la investigación y, por supuesto, de la innovación. Y que es importante inyectar recursos mediante políticas de fomento que provengan de todos los sectores de una manera articulada. Necesitamos fortalecer más institutos, como el Instituto de Cultivos Tropicales, generar instituciones más fuertes para que brinden servicios a la cadena y a los actores económicos. Y, lógicamente, se necesita también el compromiso del gobierno nacional, regional y local para darle viabilidad y sostenibilidad. Y creo que la región San Martín es un buen ejemplo, que demuestra que efectivamente las cooperativas aportan a nuestro desarrollo económico y ambiental. No solo a través de sus buenas prácticas ambientales en sus procesos productivos, sino que el modelo asociativo permite una economía de escala para desarrollar nuevos modelos de negocio que concilien los beneficios, es decir, la rentabilidad, con el ambiente. Para mí, los emprendimientos verdes o emprendimientos sostenibles deben ser el foco de nuestros instrumentos de fomento. Debemos educar y procurar que cada vez más los modelos de negocio de nuestros emprendedores sean social, económica y ambientalmente sostenibles, y que se pueda aprovechar toda la biodiversidad de nuestro país, en el mar, en la costa, en la sierra, en la selva, poniendo en valor todo el recurso que tenemos, pero sobre todo garantizando su uso sostenible. Esta convicción nos marca una agenda de trabajo. Y por tanto, me siento orgulloso de comentarles que ya hemos presentado un proyecto de ley referido a impuestos verdes y otro referido a movilidad sostenible. En el primer caso, presentamos el proyecto de ley 2843, que tiene como objetivo promover la reducción gradual del consumo de bolsas de plástico y que crea el impuesto nacional a las bolsas de plástico, tal como se ha hecho en Inglaterra, en Irlanda, en Estados Unidos y en Colombia. Esta ley no solo crea el impuesto, sino que también crea incentivos para las empresas ecoeficientes y fortalece el Fondo Nacional del Ambiente. En el caso de la movilidad sostenible, presentamos el proyecto de ley 2946, que sería conocida como la ley Pro Bici, que busca promover el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible. Entre las medidas propuestas están la implementación progresiva de parqueos, ciclovías, infraestructura vial, además de incentivos tributarios para la venta e importación de bicicletas de bajo costo, fomento de educación vial en escuelas, fomento a trabajadores en empresas e instituciones, entre otros. De esta manera, reitero mi convicción de que el medio ambiente es un recurso precioso que debe ser usado de forma sostenible para garantizar que su patrimonio natural siga proporcionando beneficios a las generaciones futuras. Reconozco que las cuestiones ambientales son importantes para el desarrollo. Por lo tanto, aprovecho la oportunidad para comprometerme, y estoy seguro, junto con mis colegas, a seguir apoyando los espacios de diálogo para estos fines y a compartir con otros legisladores y promotores de políticas públicas las lecciones aprendidas para de esta manera avanzar en una agenda a favor del medio ambiente. Muchas gracias.
Y entonces le damos paso a la congresista María Elena Foronda, quien nos va a conversar un poquito sobre la experiencia en Bogotá, sobre los sistemas forestales y el aporte a los objetivos de desarrollo sostenible. Bien, desde Naciones Unidas se ha venido dando un debate, no ahora, sino hace bastantes años atrás, sobre lo que primero hablábamos de logros que teníamos que alcanzar como país y como región en el cumplimiento de los objetivos del milenio. Ahora está en curso acá en el Perú, junto con el apoyo del Foro Ciudades para la Vida, se ha logrado impulsar varios procesos de monitoreo y evaluación para el establecimiento de indicadores que midan la eficiencia de los gobiernos locales para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? El objetivo de desarrollo sostenible. Y en el marco de ese proceso se ha trabajado, y lo hicimos a través de una visita que promovió COCUS. Fuimos a ver la experiencia que se había desarrollado en el Parlamento en Colombia, en Bogotá. Fuimos algunos congresistas de los que estamos aquí presentes, y vimos que el marco general del avance que se había dado en este proceso tenía como base los emprendimientos ambientales. De los emprendimientos ambientales, la articulación de la gobernanza ambiental con iniciativas que venían desde la sociedad civil, denominados emprendimientos ambientales, y también con iniciativas que habían articulado a la empresa privada como promotores de esos procesos. Estas iniciativas en el Perú se han venido expresando de distintas maneras, y creo que podría ser interesante lograr tener un mapeo no solamente de Bogotá y de Perú, sino de la región de América Latina, para ver la escala de desarrollo que tienen estos proyectos. Pero para que esto se dé, tienen que tener un marco normativo que lo regule, que lo promueva, que lo aliente, y que no vaya en contracorriente de aquellas propuestas que no del todo están sistematizadas. Me parece que esto es todavía una deuda que tenemos nosotros, como desde la investigación hablo, para poder entregar resultados de los impactos que han generado. Lo que vimos y ha presentado ahora Miki es el resultado de varios años de aplicación y de acompañamiento desde la ciencia al servicio de un proyecto. Cuando en ese enfoque de articulación, Estado, academia, para la solución de un problema en concreto, un problema ambiental concreto, es que hemos visto también que hay resultados en esa perspectiva. ¿Qué lecciones nosotros podemos aprender de esto? En primer lugar, que algo que se repitió tanto en Bogotá como acá en el Perú, es que los procesos de participación y de concertación y de gobernanza, como decía al inicio, tienen que mejorarse y ampliarse. Por un lado, el fortalecimiento y la ampliación de la participación autónoma, descentralizada y paritaria de los comuneros, en este caso de los productores, de la sociedad civil allí donde haya emprendimientos en las zonas urbanas, para poder fortalecer los espacios de gestión ambiental y de desarrollo de los proyectos. Que los tres niveles de gobierno, Estado, sociedad civil y también desde el legislativo y empresas, promuevan la participación y concertación en la planificación, ejecución y vigilancia de estas políticas públicas que pueden llevar a un desarrollo de emprendimiento de estos proyectos. El tema de la educación y del fortalecimiento de capacidades desde los ciudadanos tienen que ser articulados a los proyectos para que estos puedan de verdad ser sostenibles. Nos hemos dado cuenta que allí donde se impone un proyecto que nace desde el Estado de una empresa sin que haya participación y no responda a las expectativas de la gente, simplemente son proyectos que van destinados al fracaso. Un proyecto muestra su sostenibilidad cuando esto no solamente nace de una realidad concreta, sino que es incorporado y aprendido por la propia sociedad civil y le da un valor agregado al manejo sostenible de cualquier ecosistema. Hemos visto muchos proyectos desde Naciones Unidas con los que se están emprendiendo que a veces se diseñan muy bonitos en el escritorio, pero cuando estos proyectos se van a implementar y no tienen participación de la población, simplemente la población muere cuando muere el financiamiento del proyecto. Ese es el desafío tanto desde el Estado como de la sociedad civil.
Por lo tanto, este fortalecimiento de capacidades es vital para la ejecución de este tipo de iniciativas. Luego, la sistematización de la información y en los saberes aprendidos y también el reconocimiento de saberes previos. Pero ¿cómo hacemos para que estos procesos se puedan sostener en el tiempo? Un desafío que nosotros tenemos acá en el Congreso, y les decía hace un momento, tiene que ver con el respeto a los territorios, con el ordenamiento del territorio, con el reconocimiento de las prácticas tradicionales en el manejo de bosques. Ahí hay muchos saberes que todavía no están siendo del todo sistematizados para poderlos articular y no imponer modelos que vienen desde fuera, que son muy bonitos, pero que no responden ni a nuestra expectativa ni a la realidad. En ese sentido, me parecía interesante una práctica que se está desarrollando a nivel de América Latina, que es esta famosa red indígena. Y además, reconocer que acá en el Perú hay un Fondo Nacional Ambiental, que es el FONAM, y que ha tenido un desarrollo interesante, como antes tenido otros desarrollos también en su momento el programa de pequeñas donaciones de Naciones Unidas, pero el FONAM requiere una mayor participación y mayor transparencia en el uso de los fondos y en la base de los concursos que se dan. Pensamos alentar la creación de fondos a través de iniciativas legislativas, la creación y la promoción de fondos comunitarios, convocando proyectos con sociedad civil, con la participación de las comunidades campesinas e indígenas. Estos fondos de inversiones forestales deberían ser, desde nuestro punto de vista, 10% en cogestión con los pueblos indígenas. Sabemos que nosotros no podemos promover iniciativas de gasto, pero sí sería interesante tener un debate con el Ministerio de Economía y Finanzas para que incluyan el análisis de los proyectos, el tema de efectos y oportunidades sobre los proyectos que están vinculados tanto al cambio climático como proyectos de emprendimiento ambiental, forestal, al formular los proyectos de inversión pública. Y en este sentido, articular y focalizar mejor la adecuación intercultural en el manejo de los fondos. El Fondo Verde del Clima, que es una oportunidad que se ha creado para el país y que no solamente está en el país, sino a nivel regional, requiere del apoyo también de otro tipo de fondos privados, multibilaterales, para financiar la implementación de instrumentos de gestión y descentralizar así los proyectos de cambio climático, los proyectos de agua y los proyectos de bosque. Pero quisiéramos compartir con ustedes, además de las normas que ya les hemos indicado, algunas iniciativas que están en curso dentro del Congreso de la República y que tienen que ver con lo que estamos conversando el día de hoy. Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver el tema de agua con el tema de bosques, con el tema de calidad ambiental del aire? Para nosotros es vital. Es parte de un mismo ciclo y sobre todo se expresa en la necesidad de mejorar los estándares y los límites máximos permisibles allí donde se aplica la normatividad que lamentablemente en esta gestión anterior, fueron, desde nuestro punto de vista, y eso puede ser controversial, flexibilizados de manera irregular, sin tener un mayor sustento, y va a afectar a 13 zonas críticas en el tema de calidad ambiental del aire. Estamos trabajando una ley que modifique el reglamento de la ley 29785, que es la ley del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Otra norma que tiene que ver con este proceso es la Ley para la Protección de los Pueblos Indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial y de áreas naturales protegidas en el proceso de evaluación, diseño, desarrollo e implementación de proyectos de infraestructura. Y